Buenas noches, Victoria. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto. Un gusto. ¿Qué tal? Vamos a esperar un ratito más. Habían otras personas inscritas. Y bueno, vamos a comenzar esto. Te pregunto, tu expectativa en general, ahora, ¿tienes tu ya experiencia en esto anteriormente o no? En realidad no, quisiera saber más acerca de esta ISO, por eso me inscribí, porque parece que mi empresa lo quieren implementar. Así que para tener más conocimiento, Ok. ¿Tú trabajas en una empresa pública o privada? privada. Ok. ¿Construcción? ¿Sector No, minero? estoy en de telecomunicaciones. Ah, ok. Quieren trabajar con una 37001. Ujú. Perfecto. Buenas noches a Eli Edmundo, a Nadia Durán, Victoria Reyes, Luis Peralta. Sí, veo ya varias personas conectadas. Jefferson, que mucho gusto con todos.
Buenas noches, Nadia. Gusto saludarte. Nuevamente, agradezco su participación en este evento organizado eh, por Excelentia. En esta oportunidad, la idea es presentar el, algunos aspectos claves de acuerdo a mi experiencia con respecto a la implementación de un sistema de gestión antisoborno basado en un estándar internacional, en este caso bajo el estándar ISO 37001. Y bueno, espero que pueda ser de su utilidad. Espera esta presentación poder ayudarlos, digamos, a tomar en cuenta estos aspectos que a veces los pasamos por alto, pero que pueden resultar críticos a la hora de implementar un sistema. Entonces, con eso me presento. Bueno, yo soy especialista en sistemas de gestión. Tengo ya 14 años de experiencia, principalmente en el sector eléctrico y de construcción. Bueno, en varias normas me he especializado: 9001, 37001, antisoborno, 31000, la gestión de riesgos, 14001, gestión ambiental, 27001, seguridad de la información, 45001, seguridad y salud en el trabajo. Estoy certificado como Risk Manager basado en la norma ISO 31000. Adicionalmente, como auditor líder para la ISO 37001 y como auditor líder para la 9001. Eso por mi parte. ¿Qué esperamos obtener al final de este webinar? Ustedes van a conocer algunos aspectos y conceptos principales que deben ser tomados en cuenta para lograr una exitosa implementación de un sistema de gestión antisoborno basado en el estándar ISO 37001. Una consulta. ¿Alguno tiene experiencia en la implementación de algún sistema de gestión, sea cual sea, bajo cualquier estándar? ¿Sabe algo relacionado a la ISO o un conocimiento sobre lo general? No sé si alguien me escribe o si pueden activar su micrófono, se lo agradecería. Parece que ninguno. Todos no, es la primera vez. Acá tengo un comentario. Nadia comenta que sí, que tiene un conocimiento básico. Ok, bueno, voy a entrar ahora un poquito en detalle. Ok, trabajaba en una empresa homologadora. ¿En cuál, estimada Nadia? Si pudieras ayudarnos. Ok, y homologaban procesos de un organismo que quería trabajar con otra organización más grande, me imagino. Sí, bueno, eso estira eso mucho, ¿no? Ok. Sí, sobre todo el sector minero, la gran industria de energética y minería suelen trabajar bajo estos estándares, bajo esta modalidad de homologación. Voy a continuar. A ver, con respecto al contenido del webinar, bueno, vamos a presentar algunos conceptos principales. Ya tengo entendido que, bueno, nadie tiene unos conocimientos generales. Vamos a entrar un poco en líneas generales cómo la norma está enlazada con el ciclo de mejora continua. Vamos a entrar un poquito más en detalle. Y finalmente los aspectos claves a tomar en cuenta para una implementación exitosa de una ISO 37001 basada en mi experiencia. Vamos por el primer aspecto. Todos conocen a la ISO, tal vez algunos no, tal vez algunos sí. Bueno, yo les presento acá de manera general la ISO. La ISO es la Organización Internacional de Estandarización. Su nombre, el nombre oficial de la norma a la cual hacemos referencia es a la ISO 37001, versión 2016.
Este es su nombre oficial en inglés, sistemas de gestión antisoborno, requisitos con una guía para el uso, digamos, ¿no? Esa es la traducción en su versión 2016. Si quiero entrar un poco en detalle, para los que tal vez no conozcan y quieren familiarizarse con esto, la codificación de una norma empieza con el nombre, en este caso, de la organización, ISO, el código, en este caso 37001, que digamos corresponde a una familia, que es la familia 37000, y la versión, en este caso, de lanzamiento o publicación, digamos, lanzamiento al público de esta norma, que es en el año 2016. Eso es cómo se interpreta esta lectura. ISO 37001 del año 2016. Un poco para aclarar acá, y lo pongo como un concepto principal, porque me ha sucedido en organizaciones públicas, donde hemos tenido alguna vez un debate sobre esto, era que en algún requisito para la postulación exigían tener experiencia en la... Hola, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Ah, se activó el micrófono, ya. Ahí nos exigían trabajar con la ISO 37001-2017 y nos preguntaban a qué se debía que no trabajáramos con esta norma porque no lo veían, porque ellos exigían la 2017. La explicación es sencilla. Esta codificación corresponde a la norma técnica peruana, acá dice NTP ISO 37001 del año 2017, y que, digamos, es una adaptación de la versión original en inglés, traducida al español, y que en el Perú, digamos, se nombra así, ¿no? Entonces, digamos, en el Perú, INACAL lanza una norma técnica peruana con esta codificación. NTP ISO 37001-2017. Eso para que lo tengan claro. Estamos hablando prácticamente de lo mismo, es una adaptación, es prácticamente una traducción. Es una traducción, así que bueno, estamos hablando de la misma norma para términos prácticos, ¿no? Que estaríamos implementando en una organización si decidimos implementarlo. El siguiente aspecto principal, digamos, es lo correspondiente a qué cosa es el soborno, ¿no? Esta es la definición que ofrece la ISO 37001, en su versión 2016, razón por la cual ahora estamos reunidos y queremos implementarlo. El soborno es una oferta, promesa, entrega o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor, que puede ser de naturaleza financiera o no financiera, directamente o indirectamente e independiente de su ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño y las obligaciones de esa persona. Si queremos verlo de alguna manera y resumirlo, es un incentivo para lograr un beneficio, una ventaja frente a, para una organización o una persona. En ese sentido, el soborno puede ser visto desde distintas aristas, digamos, ¿no? Puede haber soborno en el sector público, privado y sin fines de lucro, entiéndase organizaciones no gubernamentales, soborno por parte de la organización, o sea, de la organización hacia otra organización, soborno por parte del personal de la organización que actúa en nombre de la organización o para su beneficio, soborno por parte de los socios de negocio de la organización que actúan en nombre de la organización o para su beneficio. Entiéndase por socios de negocio aquellas personas u organizaciones con las que tenemos un vínculo comercial. Aquí podríamos hablar de clientes o proveedores, por poner un ejemplo. Y digamos que quizás este sea una de las modalidades más comunes, digamos, que podemos detectar el soborno, tanto en instituciones públicas como privadas. El soborno de la organización, soborno del personal de la organización en relación con las actividades de la organización, soborno de los socios de negocio en relación con las actividades de la organización, y soborno directo e indirecto, por ejemplo, un soborno ofrecido o aceptado por o a través de un tercero. Como vemos, el soborno tiene múltiples direcciones, puede ir en distintos niveles, va en distintos sentidos.
Lo importante aquí es identificar que puede ser entendido como una relación, que para que pueda suceder tiene que haber necesariamente una relación de dos partes. Alguien que ofrece el soborno y alguien que recibe el soborno. No puede haber solamente soborno a nivel de una parte. Es por eso que cuando ustedes lean la norma y ustedes vean con más detalle, van a darse cuenta y van a entender el sentido de por qué es que la norma pide un análisis de las partes interesadas. Es decir, quiénes son las partes interesadas que interactúan con mi organización y que de alguna manera tienen una expectativa de nosotros o tienen un interés o una necesidad de nosotros. Si es una entidad pública, por poner un ejemplo, hay otras organizaciones públicas, otros ministerios que esperan información de nosotros o que esperan que se aprueben ciertos requisitos para que ellos puedan proceder continuar con su proceso. Entonces, de alguna manera, siempre tienen que haber dos partes, ¿no? Un sobornado y alguien que recibe el soborno. Vamos a seguir avanzando. Otro concepto principal, y ya que estamos hablando de la ISO 37001-2016 y hemos hablado de que es un sistema de gestión antisoborno, ya hablamos de la palabra soborno, vayamos a los siguientes dos palabras, sistema de gestión. Un sistema de gestión es un conjunto de elementos de una organización que están interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. Por elementos entendemos los recursos, que puedan ser digamos, la infraestructura de una organización, las personas que están dentro de esa organización, podemos entender los procesos que están dentro de esa organización, es decir, las formas de trabajo, conjunto de actividades, léase esto plasmado en documentos, los procedimientos que tiene la organización. Están también las directivas, pueden estar también constituidos de los objetivos que tiene la organización. ¿Sí? Entonces, este conjunto de elementos interactúan, digamos, personas, tecnología, infraestructura, procesos, finalmente buscan poder establecer una política y que esta política se cumpla. En el caso de un sistema de gestión antisoborno, lo que se busca es prohibir el soborno, que esto no ocurra dentro de una organización. Entonces, digamos, un sistema de gestión, digamos, en ese sentido, está pensado en poder alcanzar una política, que hace un conjunto de compromisos que han sido definidos para poder, digamos, alcanzar algo que nosotros nos hayamos trazado. Otro concepto importante, y lo vamos a ver más adelante con respecto a por qué es un aspecto clave, y lo he considerado como un aspecto clave, es el órgano de gobierno. El concepto de órgano de gobierno dice textualmente, de acuerdo a ISO 37001, es un grupo u órgano que tiene la responsabilidad y autoridad final respecto de las actividades, la gobernanza y las políticas de una organización y a la cual la alta dirección informa y por el cual rinde cuentas. Eso es lo que dice la norma. Voy a leer el siguiente concepto y luego hago la explicación. Alta dirección, persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel. Entonces, en ese sentido, ¿qué sería cuál sería la diferencia entre el órgano de gobierno y la alta dirección? Si desean pueden escribirme, y bueno, yo los leo, o activan su micrófono, pero me adelanto. Vamos a poner un ejemplo. En una organización pública, la alta dirección es la gerencia general y el órgano de gobierno, o la dirección, perdón, la dirección general de una institución, por poner un ejemplo, un organismo de salud, que podría ser un hospital, y a su vez, encima de este hospital, hay unos conjuntos de directivos que establecen unas políticas y directivas, y a su vez a la cual le rinden cuentas la alta dirección, en este caso los directivos del hospital. En este sentido, un ejemplo de órgano de gobierno podría ser un viceministerio de salud, y la alta dirección sería el director del hospital o la forma como esté, o gerente como esté constituido el hospital. El día de hoy hemos sido amenazadas de muerte. Hola, sí. ¿Sabemos por qué? ¿Y ahora los animales no tienen nada de malo?
Hola, si pudieran apagar su micrófono, se los agradecería. Voluntariado no tiene nada de malo, hacer varias cosas no tiene nada de malo. Pero no tenemos Ok, continúo. Perdón, ahí se pasó. no tengo ni siquiera cómo conseguir dinero ahorita para comprarlo. Vamos a ir atrás. Estamos en eso. Antes, Estamos muy asustados, pero dejo registrado acá. función de cumplimiento antisoborno. A mí y mi compañero, a Andri, que es Jacqueline Elise, a ella le... Ok, listo. Vamos a continuar acá. Ahí. Listo. Ya dejé claro el concepto y la diferencia entre el órgano de gobierno y la alta dirección. El siguiente concepto es el de la función de cumplimiento antisoborno. Yo no sé si en sus instituciones habrá un rol de una persona que sea auditor o sea contralor o tenga alguna función de supervisión del la buena gestión y el adecuado cumplimiento de todas las disposiciones establecidas en general. En otras organizaciones los conocen como compliance, digamos, ¿sí? Entonces, es una función importante y voy a leer en este caso el concepto, ¿no? Lo que dice la norma. Es la persona con responsabilidad y autoridad para la operación del sistema de gestión. Puede ser una persona, como puede ser un conjunto de personas. Ya mencioné un comité. Personalmente me ha tocado trabajar con organizaciones que tienen un comité de cumplimiento, comité antisoborno, para poder implementar, y son quienes están a cargo de mover el sistema y de tener la autoridad para poder, digamos, operar el sistema de gestión, ¿no? Esto no quiere decir que no pueda haber una persona aparte, un coordinador antisoborno, o una persona que haga labores propias ya del sistema, pero finalmente debe haber un órgano encargado, una persona o órgano, oficina, departamento, que se encargue de poder realizar esta función, digamos, ¿sí? De estar a cargo del sistema, y es la persona oficial, digamos, que está a cargo del sistema, ¿no? Nótese que es una función diferente a la de la alta dirección y el órgano de gobierno. Esto porque lo que se quiere es garantizar la objetividad y la transparencia del proceso, digamos, que no sea juez y parte, digamos, si es que sucediera un acto de soborno, esta persona debe, o este grupo debe tener de esa independencia para poder manejar el sistema, tomar decisiones frente al sistema, ¿no? Otro concepto importante, como ya lo habíamos comentado hace un momento, era el de socio de negocios. La definición es la siguiente: es parte externa que la organización tiene o planifica establecer algún tipo de relación comercial. Por relación comercial podríamos hablar, si citamos ejemplos, clientes y proveedores. Es muy importante este concepto porque es algo que es tal vez la relación más común, digamos, donde se pueda presentar el soborno. Ese vínculo proveedores y compradores, digamos, ¿no? En este caso, la organización para la que uno trabaja. Entonces, es muy importante y la norma lo menciona varias veces, ¿no? La norma menciona muchos más conceptos. A mi entender, estos son como tal vez los más destacados porque es terminología diferente a la de las otras normas de los sistemas de gestión. Bueno, he mencionado otros que sí son afines, como el de sistema de gestión, pero en los demás son muy específicos de esta norma. Y bueno, eso sería como conceptos principales, ¿no? Vamos a pasar ahora al concepto de mejora continua. Todos conocen, o bueno, lo han escuchado alguna vez, el ciclo de mejora continua o ciclo PHBA. ¿En qué consiste este ciclo? Es un ciclo, digamos, un ciclo permanente, ideal que sea permanente. Ahora les voy a explicar dónde es que veo que por qué no siempre es permanente. Que, digamos, nace desde la planificación de una gestión en cualquier organización. En este caso,
lo que dice aquí en la presentación es establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir los resultados. El siguiente, digamos, sí, es el punto de partida para poder, digamos, implementar una gestión. El segundo paso es el hacer, que es ya la implementación de esos procesos que previamente hemos planificado para poder a su vez alcanzar los objetivos que hayamos establecido. El tercer paso es el de la verificación, realizar el seguimiento y la medición de procesos y productos. Bueno, digamos, a partir de lo que yo hice, yo debo tener un proceso de verificación. ¿Cuál fue el nivel de cumplimiento con respecto a lo planificado de aquello que hice? Y finalmente la toma de acciones para poder mejorar continuamente el desempeño de los procesos. Es decir, a partir de esas acciones yo me replanteo si es que mi planificación fue adecuada y qué debo considerar para una siguiente planificación en un siguiente tiempo que yo desarrolle una nueva gestión, ¿no? Puede ser 1 año, 3 meses, 5 años, ¿sí? Entonces, digamos, esto es algo que es redundante, digamos, en todas las normas, siempre lo van a ver. Lo menciono porque, de alguna manera, este ciclo de mejora continua está, no de alguna manera, sino directamente está relacionado con cómo están establecidos los capítulos de la norma ISO 37001, y esto es afín también a otras normas basadas en el estándar ISO. En ese sentido, tenemos un ciclo de mejora continua. En este caso, en rojo, estoy colocando la letra del, digamos, de la fase, digamos, del ciclo de mejora continua. El capítulo 4, el contexto de la organización, el capítulo 5, el liderazgo, el capítulo 6 de planificación y el capítulo 7 de apoyo. En el capítulo 4 tenemos la norma desarrolla cómo debemos nosotros entender el contexto, cómo debemos hacer un análisis tanto de las cuestiones internas y externas. Se utiliza normalmente la metodología FODA, es lo que se suele estilar y es muy común para poder, es lo que nos dice acá la norma, que nos invita a hacer ese análisis, esa reflexión, ese análisis con respecto a cómo se está desarrollando, qué contexto se desarrolla el sistema, se va a desarrollar. Un análisis de las partes interesadas, digamos, de alguna manera, cómo estas partes interesadas están de alguna manera, cómo se analizan, cómo es que se pueden, cómo es que interactúan con la organización, cuáles son las necesidades y expectativas que éstas tienen con respecto a nosotros o a nuestra organización. La evaluación del riesgo, que lo vamos a ver un poquito más a detalle ahora en los aspectos claves, y el alcance del sistema, son los más destacados, ¿no?, dentro de este capítulo. El capítulo 5 nos habla de la política antisoborno. Los roles, responsabilidades y autoridades. Por política antisoborno entendemos un conjunto de compromisos que cada organización establece o debe establecer para poder dar cumplimiento a lo que establece esta norma. Y también en esta norma están todas las obligaciones con respecto a las responsabilidades y autoridades que debemos asignar para poder implementar este sistema. En el capítulo 6, también de la planificación, está asociado al tratamiento de riesgos y oportunidades. Aquí vamos a ver las matrices de riesgos y oportunidades, digamos, que hayamos identificado en nuestro sistema. Voy a hacer brevemente aquí una explicación. Un riesgo es el efecto de la incertidumbre para el logro de un objetivo. Lo mismo para una oportunidad. La diferencia entre una y otra es que un riesgo puede conducirnos a una consecuencia negativa, digamos, en este caso una materialización del soborno. Y en el caso de una oportunidad es también el efecto de la incertidumbre, pero para prevenir, o nos ayuda a prevenir de mejor manera la actuación que se ejecute un soborno, ¿no?, dentro de nuestra organización. Otro aspecto dentro de la planificación son los objetivos antisoborno, ¿sí?, que también es abordado y aquí lo establecemos. Digamos, nos invita la norma a poderlo hacer, ¿sí? Nos obliga también porque es una obligación que está establecida. En el capítulo 7, el de apoyo, recursos,
competencia del personal, toma de conciencia, información, comunicaciones e información documentada. Básicamente, como apoyo, la norma establece, lo asocia mucho digamos, a dos labores que desarrollan las áreas de recursos humanos o de talento humano. La selección, evaluación de personal y los procesos asociados a la capacitación. Adicionalmente, el proceso de comunicaciones y que digamos que los ven las áreas de recursos humanos, y la información documentada, que es cómo nosotros establecemos y controlamos los documentos que van a soportar los procesos, ¿sí? Las distintas actividades, los procedimientos de compra, los procedimientos financieros, de pagos a proveedores, los procedimientos de selección de personal, ¿sí? Básicamente se refiere a eso. Aquí vemos, como vemos, es todo lo relacionado a la primera fase, que es la de la planificación. En segunda instancia tenemos el de la operación, que es el capítulo 8, que está relacionado con el AH, que es el hacer. ¿Qué aspectos destacamos acá? Acá, en este capítulo, está ya la carnecita, por decirlo de alguna manera, o está los aspectos claves para la prevención del soborno, digamos que la norma lo establece explícitamente, digamos, aquí nos invita a implementar controles, en este caso antisoborno, algunos, como por poner ejemplos, financieros, no financieros, compromisos antisoborno, actuación frente a regalos, atenciones, donaciones, planteamiento de inquietudes, atención de denuncias, investigación y tratamiento del soborno. Aquí vemos básicamente todo lo referido a lo establecido por nuestra organización para poder prevenir el soborno. Por compromisos antisoborno entendemos, por ejemplo, las declaraciones juradas, o para quienes no sean de Perú, las declaraciones juramentadas, o cualquier otro documento donde nosotros establezcamos que nos comprometemos a no cometer ciertos actos relacionados con el soborno. También nos habla acá la norma de los procedimientos que debemos tener para poder saber cómo actuaríamos frente a la presencia de un regalo de un tercero, por parte de un tercero o de una parte que pertenezca a nuestra propia organización. El planteamiento de inquietudes, de caso de que sucediera un soborno o hubiera una sospecha. La norma por eso no habla acá de denuncias, sino habla de planteamiento de inquietudes, pero léase acá, es una atención de denuncias, cuáles son nuestros canales para poderlo atender, cuál es el procedimiento para poder recibir una denuncia, y a partir de esa denuncia, cómo investigamos y tratamos el soborno. Esto es básicamente de lo que trata el capítulo 8, ¿no? Todos los candados que tenemos para poder prevenir, digamos, hay unos controles preventivos y unos ya más reactivos, ¿no? Que serían como los últimos, los de denuncia y los de investigación y tratamiento, y unos preventivos relacionados con los financieros, no financieros y los compromisos antisoborno, ¿no? Aquí es donde normalmente se establecen candados como, por ejemplo, que a la hora de comprar un producto o una maquinaria, tengamos que tener un número determinado de proveedores, ¿sí? Que pueden ser 3, poner un ejemplo, a la hora de seleccionar un proveedor, o para la aprobación de una compra o de un pago, que no solamente sea un área, sino sea más de un área, que sea la que apruebe digamos, ese pago o esa compra, ¿no? Digamos, son como que controles que establecemos para poder asegurar que hay candados que no me permiten que el soborno se materialice, ¿no? Algunas organizaciones incluso para hacer un proceso de compras establecen que las personas no estén acompañadas, digamos, a la hora de hacer una negociación con un proveedor, ¿sí? Pero cada organización, y dependiendo de la base legal, establece esos controles, ¿no? El capítulo 9 es el de la evaluación del desempeño, que es el de la V, de chica, relacionado con el verificar. Aquí estamos hablando del establecimiento de indicadores para ver cómo va el sistema, digamos, normalmente asociados a los objetivos del sistema. Este capítulo también está asociado a las auditorías y las revisiones. Voy a entrar un poquito más en detalle por función de cumplimiento, alta dirección y órgano de gobierno. Finalmente, el capítulo 10, el de la mejora, que está asociado al tratamiento de no conformidades y las acciones correctivas.
Por no conformidad se entiende todo incumplimiento que pueda haberse detectado en algún punto del sistema, llámese dentro de los procedimientos, dentro del manual, dentro de la legislación aplicable, dentro de las directivas que puedan ser corporativas, digamos, si es una gran corporación, las directivas que pueda haber establecido la dirección que está de todo el grupo corporativo, o en el caso de una institución pública, toda la directiva normativa que pueda estar, que rija o que establezca el ministerio al cual está adscrito en la institución para la cual trabajamos. En el caso del hospital, las directivas, por ejemplo, del Ministerio de Salud, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, todo aquello que es un incumplimiento es considerado como una no conformidad, ¿no? ¿Sí? Para esos incumplimientos hay un respectivo tratamiento a través de unas acciones correctivas cuyo objetivo es permitir que lo que ocurrió no vuelva a ocurrir, eliminando la causa raíz de el motivo por el cual esa no conformidad ocurrió. ¿Sí? Voy a proseguir acá. Ahora sí entramos a los aspectos claves a tomar en cuenta. Básicamente yo he seleccionado 4 que me parecen importantes y que a veces los pasamos por alto, pero es donde he encontrado a veces resistencia y he encontrado, digamos, dificultades ya en una etapa posterior, porque a veces sucede que no lo pasan por alto, como digo, pero a mí me parece muy relevante, ¿no? Y los cuento ahora para que lo puedan tomar en cuenta y los ayude en sus organizaciones, ¿no? El primero es la determinación del alcance, ¿no? La norma dice lo siguiente, ¿no? En su capítulo 4.3 dice determinación del alcance del sistema de gestión antisoborno. La organización debe determinar los límites y aplicabilidad del sistema de gestión antisoborno para establecer su alcance. Cuando se determine este alcance, la organización debe considerar las cuestiones externas e internas indicadas en 4.1, ahora les voy a explicar cuál es el 4.1, los requisitos indicados en 4.2 y los resultados de la evaluación del riesgo de soborno referenciado en 4.5. Muchas organizaciones suelen establecer su alcance y se lanzan a cotizar con consultores o con empresas certificadoras sin haber tomado en cuenta este requisito. Por poner un ejemplo, dicen, yo tengo mi organización, desarrolla estos 3 procesos principales. Digamos, vamos a suponer una labor de fiscalización, un organismo público, una labor de emitir certificados y una labor de investigación. Entonces tiene 3 procesos: investigación, desarrolla un proceso de emisión de certificados y tiene un proceso de fiscalización. Y la organización aleatoriamente, porque le parece, o no aleatoriamente, sino directamente va direccionado, establece y le parece más fácil poder trabajar con el proceso y lanzarse a implementar su sistema en el proceso de emisión de certificados. Y si un auditor, cuando llega el proceso de certificación, detecta eso, no podría dar por válido la implementación de este sistema, digamos, ¿no? O sea, digamos, sería porque no se ha hecho el debido análisis que establece la determinación del alcance de acuerdo a la ISO 37001. ¿Qué es lo que me dice? Que debo tomar en cuenta mis cuestiones externas e internas, entiéndase, en términos, digamos, de análisis de contexto, el análisis FODA, o DAFO o DOFA, como lo dicen en otros países de América Latina. Los requisitos indicados en el 4.2, que es el análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, le hace todas aquellas organizaciones que de alguna manera tienen un interés o esperan algo de nosotros, de nuestra organización, con referencia a la gestión antisoborno, y los resultados de la evaluación del riesgo de soborno referenciado en 4.5. Lo que me dice al final la norma es que con todo este análisis, y yo diría principalmente lo referido al punto C, que a su vez se realiza tomando en cuenta el 4.1, lo vamos a ver ahora en la siguiente parte,
digamos, si yo no tomo en cuenta los riesgos, o donde hay más riesgos críticos, yo no puedo establecer, no puedo implementar mi sistema de gestión antisoborno. Digamos, tendría que tener en cuenta primero los riesgos, saber qué riesgos tengo, dónde están los riesgos mayores, en qué proceso están identificados, y con esa información, recién yo puedo establecer mi alcance. Algunas organizaciones se tienden a, de alguna manera, decir, a incomodar o desmoralizar, tal vez, porque, digamos, cuando ya se hace este análisis más fino, uno identifica que el riesgo que tiene que atender para poder implementar el sistema es donde justamente están los mayores riesgos y demanda más tiempo, más esfuerzo, hay más problemas, hay más distancias para poder, hay más oficinas más lejanas, entonces tienden a verlo como un problema, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto antes de lanzarse, como les digo y les repito, o sea, a veces hay organizaciones que solicitan una cotización y no hicieron este debido análisis para establecer el alcance, ¿no? Entonces, es muy importante para evitar cualquier contingencia futura y asegurar la sostenibilidad de su sistema, ¿no? Que sea sólido cuando lo implementen. El siguiente aspecto es, bueno, esto es lo mismo que estábamos hablando, el contexto externo e interno de la organización, 4.1, las necesidades y expectativas de partes interesadas, el requisito 4.2 de la norma, y la evaluación del riesgo de soborno. Conjuntamente estos tres elementos me permiten poder recién determinar el alcance. No al revés, no puede ser de manera unilateral y decidido a dedo, si queremos llamarlo de alguna manera. Por lo menos en el sistema de gestión antisoborno esto no funciona así. Tiene que estar muy sustentado para poder establecer un alcance y garantizar una implementación exitosa. Ese es el primer aspecto clave. El segundo aspecto clave, como ya les había mencionado, está relacionado a los riesgos, ¿no? Y la norma acá habla de lo siguiente, dice: en la evaluación del riesgo de soborno, la organización debe realizar de forma regular evaluaciones del riesgo de soborno, los cuales deben identificar el riesgo de soborno que la organización podría anticipar razonablemente teniendo en cuenta los factores enumerados en 4.1. 4.1 es el capítulo del contexto, el análisis interno y externo, mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y amenazas. En ese sentido, no es lo mismo implementar un sistema y establecer unos riesgos, por poner un ejemplo, del año 2018, con un contexto donde no había una pandemia y donde mis controles para compras se manejaban de una manera, que un contexto 2020, con una pandemia encima, con controles, por lo menos en Perú, en algunos procesos, digamos, más ligeros para poder acelerar el proceso de compra, dado la situación crítica, digamos, en algunos aspectos, como pudiera ser, en este caso, la compra de insumos médicos, por poner un ejemplo. No es lo mismo analizarlo, o sea, uno toma en cuenta y hace la evaluación del riesgo de soborno dependiendo del contexto en el que se está desarrollando. Y a qué nivel, y digamos, tomando en cuenta qué factores, los que voy a mencionar a continuación, lo menciono en el capítulo 4.1, el tamaño, la estructura y la delegación de autoridad con poder de decisión, que sería un factor interno. Analizando esto puedo obtener una fortaleza o una debilidad. Los lugares y sectores en los que opera la organización o anticipa operar, otro factor interno. La naturaleza, escala y complejidad de las actividades y operaciones de la organización, otro factor interno. El modelo de negocio de la organización, interno. Las entidades sobre las que la organización tiene el control y entidades que ejercen control sobre la organización. Digamos, sí, hay organizaciones que tienen, por ejemplo, organizaciones que ejercen controles, una organización que tiene muchas filiales, ¿sí? Esas son las organizaciones que están bajo el control digamos, de la organización principal. Y otras entidades que ejercen control sobre la organización, digamos, hay otras entidades que me supervisan, ¿sí? Los socios de negocio de la organización sería otro factor a tomar en cuenta, digamos, en mi análisis de contexto, que a su vez va a poderme ayudar a hacer mejor mi análisis, me va a ayudar a hacer mi análisis de riesgo, perdón.
la naturaleza y alcance de las interacciones con funcionarios públicos, otro factor externo, y los deberes y obligaciones legales, reglamentarias, contractuales y profesionales aplicables. En general, todo el marco normativo en el que nos desarrollamos, debemos analizarlo para, a su vez, poder hacer nuestro debido análisis de riesgo, ¿sí? Si lo resumo en documentos, lo normalmente esperado, que no es obligatorio, pero es lo normalmente esperado, es que se encuentre una matriz de análisis de contexto, utilizando la metodología FODA, una matriz de partes interesadas, identificando sus necesidades y expectativas, y una matriz de identificación y evaluación de riesgos, y donde se establezcan los respectivos controles. Digamos, uno esperaría, es lo normal, lo común, pero no necesariamente es así, no, la norma en ningún momento habla de que esto sea obligatorio, que esto digamos, se maneje de esta forma, pero es lo normal, lo que se estila y es lo que puedo transmitirles yo a partir de mi experiencia, ¿no? Lo que suele encontrar son estos 3 documentos, básicamente como punto de inicio del sistema. Posteriormente el alcance, que ya lo vimos, y ya después de eso vienen otros procedimientos que sí ya son, digamos, directivos como la política, los objetivos, y los manuales y procedimientos y formatos correspondientes, ¿no? Básicamente serían como la jerarquía de documentos, digamos, que podría yo mencionarles, ¿no? Otro aspecto clave, y lo mencioné al inicio en las definiciones, es la diferencia entre el órgano de gobierno y la alta dirección. Personalmente, me ocurrió en una organización donde el órgano de gobierno mencionaba o las personas que estaban a cargo, en este caso eran de un viceministerio, una entidad pública, que ellos no iban a hacer ningún análisis de los resultados del sistema, porque eso recaía, para ellos el órgano de gobierno era la alta dirección. Sin embargo, en la práctica, los ministerios establecen unas directivas, establecen obligaciones y supervisan el manejo, digamos, en este caso de las organizaciones que están adscritas, digamos, por debajo, y supervisan la labor de los directores, ¿no? Generales. Y en ese sentido, esta organización tenía una confusión entre lo que dice la norma como órgano de gobierno y sus funciones, ¿no? O sea, en la práctica sí hacía labores de órgano de gobierno, pero para la norma ellos consideraban que no lo iban a asumir. Ya en la práctica lo hacían. Por ende, no estaban obligados, hay un requisito que habla que el órgano de gobierno, si es que lo hay, tiene que hacer un informe al final de una gestión, de un año, por poner un ejemplo, donde se evalúan todos los aspectos del sistema que tantas situaciones de soborno se han identificado, cuál es el nivel de cumplimiento o las decisiones que se toman a partir de las auditorías, cuál es el nivel, las acciones que se toman a partir del cumplimiento de los objetivos del sistema. Entonces, digamos, había una gran confusión. Entonces, debe quedar muy claro que el órgano de gobierno, voy a volver a leer el concepto, es un grupo u órgano que tiene la responsabilidad y autoridad final respecto de las actividades, la gobernanza y las políticas de una organización, y a la cual la alta dirección informa y por el cual rinde cuentas. Si ustedes tienen una organización a la cual, por temas relacionados al soborno, tienen que rendir cuentas sobre las políticas, actividades, entonces tienen un órgano de gobierno que los supervisa. Si no lo tuvieran y todo queda en la gerencia general o en la dirección, entonces quiere decir que hasta allí no más llega el sistema y la alta dirección asume los roles de órgano de gobierno, ¿no? La alta dirección es la persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel. En una organización privada, y también lo pongo, podríamos hablar de repente el directorio de una corporación, sería el órgano de gobierno, y la gerencia general sería la alta dirección, ¿sí? Y por último, un aspecto clave que es de gran ayuda, que ayuda a facilitar los procesos, es el siguiente, es el asegurar que los controles existentes, en este caso, se encuentran debidamente implementados.
Esto aligera la carga de trabajo de una implementación, ya que el sistema se establece sobre la base de procesos previamente establecidos. ¿A qué me refiero? Si ustedes trabajan en una institución pública, les aseguro que casi el 85%, 90% de los controles que establece el sistema de gestión antisoborno ya están cubiertos, ¿sí? Lo que hay que hacer es clarificar y tener muy claro que esos controles que están establecidos en distintas directivas, procedimientos, que ya son normativas legales y normativa o directivas propias de una institución grande, digamos, simplemente tienen que cumplirla o, digamos, hacer una revisión, una lista de verificación, digamos, con todas esas obligaciones que ustedes tienen con respecto a distintos aspectos, digamos, para prevenir el soborno. Por ejemplo, es obligatorio, muchas instituciones públicas tienen un procedimiento para la atención en caso de que se reciban regalos, hay unas directivas ya establecidas. También tienen directivas con respecto a cómo debe hacerse una denuncia en caso se detecte un acto de corrupción, digamos. Y la investigación y tratamiento del soborno, digamos, son temas claves que ya las instituciones lo tienen. Y en el caso de los sectores privados, también las corporaciones suelen tener esta documentación. Las áreas de auditoría, cumplimiento, compliance, de contraloría, digamos, como lo llamen en sus organizaciones, tienden a tener algunos documentos o formas de trabajo que establezcan establezcan los controles para esto, ¿no? Entonces, la invitación aquí es a establecer, digamos, a revisar toda la documentación que tienen ya legal, las directivas internas, y hacer un cruce con lo que dice la norma ISO 37001, transparentarlo, asegurar su cumplimiento, y una vez que estén asegurados y ya efectivamente se asegure que están vigentes y se están utilizando de buena manera y hay registros de esto, tanto virtuales como registros físicos, se puede pasar a un siguiente nivel que es el de, digamos, completar, podemos darle un término, completar el álbum, digamos, para poder alcanzar una implementación exitosa del sistema, ¿no? Entonces, una buena práctica es revisar esto. A veces uno piensa que llega y dice, no tengo nada. Me ha pasado personalmente que uno llega a una institución y dice, bueno, no tengo nada, pero en la práctica sí lo tienen, y tienen bastante, ¿no? Entonces, es cuestión de sentarse a revisar esto bueno, y clarificarlo, establecerlo, ordenarlo, y ordenar los archivos correspondientes con respecto a esto, ¿no? Bueno, de mi parte, eso sería lo que les puedo transmitir como experiencia. Digamos, son, creo, para mí 4 aspectos. Yo creo que con esos 4 se avanza muchísimo. Hay otros detalles más finos, pero quizás en una próxima podríamos conversar sobre eso. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto, no sé, estoy atento, bueno, los escucho, me pueden escribir. No sé si está por aquí Alexander, tal vez. ¿Tienen alguna pregunta? O, si no, Alexander, ¿estás por allí? Nadia Durán pregunta, ¿qué entidad es la que cerciora que se están dando correctamente estas prácticas? ¿Te refieres en general a... Mira, normalmente depende, ¿no? Un organismo público o en general son las directivas propias, ¿no? De cada organización, ¿no? Que se cumple. La Contraloría General de la República también, digamos, supervisa el buen cumplimiento de esto a nivel de las instituciones públicas. Pero digamos ya a nivel de la ISO 37001,
lo que se hace, bueno, hay organismos certificadores, digamos, ya que en el Perú supervisan la implementación de estos sistemas, ¿no? Hola. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno. Bueno, de mi parte, espero haber contribuido en el entendimiento. Esto en realidad es un mundo amplio, digamos, con respecto a las normas, los sistemas de gestión. Si tienen alguna consulta, bueno, tienen el portal de Excelentia, digamos, donde se pueden hacer más consultas y, bueno, estamos llanos a poder recibirlas y a poder atenderlos con mucho gusto, ¿no? Ante cualquier requerimiento o necesidad que pueda surgir a futuro, poder ayudarlos en sus organizaciones o directamente, ¿no? Como personas. Bueno, de mi parte es todo. Bueno, les agradezco mucho su participación y bueno, estamos en contacto. La Excelente les va a hacer llegar un certificado. Así que bueno, pueden ahí recibir la información, están en la página ¿no? donde se han inscrito. Así que bueno, muchas gracias por a todos y por su tiempo. Gracias. Sí, buenas noches, gracias.